Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida, él comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los calumnien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buenas tardes, ¿no? Y feliz año, que no nos habíamos visto este año. Bien, hoy las lecturas, la del profeta Sofonías está haciendo una invitación, ¿no? Nos dice que busquemos al Señor los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos. Y ahí viene un llamado. Dice: dichosos los que hagamos eso. Pero al mismo tiempo nos está invitando a que realmente y con convicción busquemos la humildad, no la humillación. Porque en la segunda lectura nos habla de cómo Dios, a través de las experiencias de la vida, a los que nos enorgullecemos y nos creemos mucho, empieza a doblegarnos. A veces diríamos, nos empieza a ablandar cuando nos ponemos en los pedestales, por ahí nos trepamos a que nos alaben y nos hagan venias, y no estamos para eso, estamos para servir. Y él mismo nos lo dijo: el que quiera ser servido, póngase de último en la fila y sea servidor de sus hermanos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Y nosotros desde pequeños, la cultura y la sociedad, ¿a qué nos enseña? A buscar la individualidad, ser el primero, ser el mejor, pase por encima del otro. Usted no se deje, si el otro le pega, usted devuélvale. Y eso hace miles de años que lo venimos haciendo. Y no es el mensaje que nos están pidiendo, especialmente en las lecturas del día de hoy. Aquí nos están diciendo: si usted ve que su hermano se tropieza, ayúdelo a levantarse, no pase por encima de él. Si usted ve que a su hermano le cuesta, usted dele la mano. Si usted ve que tiene los recursos para ayudar a otro, póngalos a disposición del otro, si usted no los necesita en ese momento. Eso es lo que nos están pidiendo. Si usted tiene la fuerza y el otro está débil, usted sosténgalo. Y es un llamado muy fuerte, porque precisamente es ir en contravía de lo que la sociedad y la cultura nos está enseñando. Aquí no es el que más acapare, aquí la riqueza está en el que más comparta. De coágulos económicos, como dicen nuestros hermanos nativos, estamos llenos.
es decir, de gente que acapara riqueza y bienes por su propio temor a no tener, estamos llenos. Año tras año, generalmente el DANE publica unas estadísticas, que no sé si ustedes las miren, pero son estadísticas donde se habla de los índices de pobreza, de cómo realmente las políticas públicas infieren en esas situaciones de la realidad de nuestra sociedad. Y las conclusiones del año pasado es que las riquezas se siguen acaparando entre muy pocos y la pobreza sigue aumentando. Es decir, los pobres, los necesitados. Pero asimismo, no es que los pobres aumenten. Yo en eso estoy muy de acuerdo con alguien que dice, tenemos mentalidad de pobreza, que es muy diferente. Porque cuando vamos a ciertos sitios a misionar y a acompañar a personas en situación de pobreza, ellos mismos les dicen a sus niños, así como los ricos tienen una cultura de acaparar el poder, y eso debe ser para nosotros y los políticos que heredan y van recibiendo esa sucesión política, en el otro lado pasa igual. Los padres le dicen a los niños, póngase este trapito roto, porque es que con eso le dan platica. Póngase esos tenis, porque es que usted con eso genera tristeza y lástima a la gente. Y ahí es donde también cuestionamos las actitudes que vivimos en ambos lados de la sociedad. ¿Sí? A unos se les enseña que tienen el derecho de adueñarse de la manera que sea de todo lo que hay, y a los otros se les enseña a que generen lástima, generen pobreza y vivan así. Y ser mendigo hoy en día es buen negocio. Hay gente que gana 200 diarios y trabaja en medio tiempo y no tienen un jefe que los esté fregando, y su contrato es a término indefinido, y tienen una esquina que es de ellos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que la palabra siempre nos invita a transformar? Nuestra percepción de las cosas y de la realidad. A partir de esa transformación nuestra vida cambia. Y ahí es donde viene el tema de esta humildad frente a lo que Dios nos está pidiendo. Es que seamos humildes a su instrucción. Salomón la tenía clarita. Pidan la sabiduría, que con eso tienen todo. Pidan la sabiduría, que con eso el resto se da. Sofonías lo ponía que quizá así podemos estar cubiertos de la ira, del día de la ira del Señor. Y en el Antiguo Testamento, pues ese día era como el tema del Nuevo Testamento en el Apocalipsis, ¿no? Una visión un poco destructiva, de que un día iba a venir Dios furioso a acabar con todo. ¿Sí? Pero si lo comprendemos un poco diferente, y hacemos una cosa que en inglés se llama invertir las palabras, hacer una inversión de palabras, quizás sí quedemos cubiertos del día que venga el Señor de la ira. Es muy diferente. ¿Sí es comprensible eso que les digo? Sí, sí. Porque Dios es amor. Y también nosotros ya como creyentes es necesario que empecemos a integrar aquellas cosas con las que hemos aprendido a dividir nuestra vida. Dios es uno solo y es solo amor. ¿Cómo la vida nos enseña a enderezar el camino? Pues a través de las experiencias. ¿Será Dios el que nos castiga o seremos nosotros mismos los que no queremos entender? Y Él, por amor, lo que nos ofrece son experiencias a través de las cuales transformar lo que negativamente hacemos sobre nosotros en aspectos positivos. ¿Sí se dan cuenta?
los milagros, la multiplicación de los peces y de los panes. Nosotros somos buenos para decir, es que no hay sino 2 peces y 2 panes. Nosotros somos buenos para ver lo que falta. Pero Jesús dijo, no hay problema. Y Él sí ve la posibilidad. Nosotros somos buenos para verlo, la minucia, lo poquito. Y Él no tenía un sombrero como los magos para sacar peces y panes del sombrero. ¿Me hago entender? Entonces, ustedes dirán, ¿será que yo puedo hacer multiplicación? Sí. Usted puede multiplicar. ¿Será que yo puedo hacer milagros? Sí, usted puede hacerlos. Pero el primer Lázaro que tiene que salir de la tumba de este templo que decía San Pablo, eres tú mismo. Y en el Antiguo Testamento decía, fuiste llamado por tu nombre, era el llamado profético. Cuando necesites llamarte y salir de la tumba diaria es, yo me llamo, ¿cierto? A uno le dice, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Ángel. Y yo me saco a mí mismo de la tumba porque es el Espíritu de Dios sobre ti, el que te ayuda y el que te da la fuerza. Y dice, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, ni muchos nobles, según el criterio humano, lo que les decía de la primera lectura. O alguno de nosotros está en la política, o somos gerentes de alguna corporación poderosa internacional. Yo soy de la congregación. Bueno, pero es que nosotros estamos del otro lado de la línea. Nuestras acciones acá son espirituales, ¿ven? Aquí repartimos acciones espirituales las que quieran, ¿sí? Ilimitadas, porque los dividendos al final son ilimitados. No según los criterios del hombre, según los criterios de Dios. Entonces, dice que ¿para qué Dios trabaja así? Para humillar a los sabios. ¿A través de quiénes? De los humildes del mundo. Porque así mismo como existen personas que trabajan desde la pobreza para enseñarle a sus hijos mentalidad de pobreza, hay gente que vive humildemente, con lo necesario, pero tú los ves compartiendo con el vecino el pedacito de pan que tienen para el día de hoy, la media librita de arroz con el vecino. Y eso también hay que valorarlo y tener en cuenta, que desde lo poco que tienen, comparten también lo poco que tienen. Y viene un tema con el que voy cerrando, y es entender realmente qué es lo que Dios nos pide, que no es el mensaje de la pobreza evangélica. Antiguamente, ¿no? Quédate pobre, sé miserable, si puedes andar con un harapito. ¿Sí? No es ese mensaje. En ningún lado dice quédate pobre. Dice comparte lo que tienes. Al joven rico Jesús le dijo comparte con los pobres, no le dijo quédese pobre. Pero tenía tanto que dijo me va a quedar sin nada, porque estaba muy apegado a lo que tenía. Y así pasa con nuestra vida, en los vicios, en las costumbres negativas que a veces tenemos. Estamos ricos de pereza. Hoy en día la salud ocupacional lo llama sedentarismo. Suena elegante, ¿no? Pero es pereza. Pereza de moverte, pereza de hacer por ti mismo, pereza de salir de esa silla a vivir la vida. ¿Sí? Y podemos seguir inventándonos términos técnicos los que quieran y sistemas de control de calidad. Pero aquí el único sistema de control de calidad eterno se llama el amor de Dios.
y lo que tú quieras hacer con él. Porque las promesas que nos hizo Jesús, yo creo en eso. Pero también tengo claro que día a día debo caminar mis 15 estaciones al Vía Crucis. Es decir, aquellas cosas donde yo diariamente me tropiezo, donde yo mismo me pongo la zancadilla, donde yo mismo digo, esto todavía no lo quiero hacer, dejémoslo para mañana. Dios no me va a impedir que yo viva mi experiencia de vida, el tiempo que me demore. Porque así mismo lo decimos ahora luego en el credo. Murió bajo a los infiernos. ¿Qué parte del camino espiritual cristiano no hemos entendido? Tendremos que bajar a nuestros propios infiernos, a ponernos en paz con nuestros propios demonios. Tu miedo, tu codicia, tu avaricia, tu egoísmo. ¿O no son esos demonios con los que todos los días tenemos que dialogar y ponernos en paz? Entonces, queridos hermanos, por mi parte, ese es el llamado, tanto para ustedes como para mí, porque en la parte terapéutica que trabajo, el que más necesita escuchar es el que habla. A veces damos consejos y orientaciones, pero una de las reglas fundamentales de Jesús era ser coherentes entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Pero hoy en día vivimos sintiendo una cosa, pensando otra, diciendo otra, y siempre terminamos haciendo una completamente diferente. Y después no sabemos por qué andamos como andamos. ¿Sí? Es culpa de Dios. O del otro lado, el demonio. Es que el demonio. Entonces, ese es el llamado que nos hacen estas dos. Porque las bienaventuranzas se logran, sí Señor, pero con la conversión de tu propia vida. ¿Y a quién le piden? Al Espíritu Santo. ¿Ser como quién? Como el modelo, como Jesús. La meta de cualquier cristiano, alcanzar la estatura espiritual ¿de quién? De Cristo. Si no sabes para dónde vas, ¿sí? O si no sabías, esa es. Mínimo ser como él. A nosotros nos decían, a Monseñor y a mí nos decían, aspire a ser papa, para que por lo menos llegue a ser monaguillo de la iglesia. Pero aspire alto, aspire, sueñe con alcanzar cosas grandes, haciendo las cosas pequeñas que día a día tienes que hacer.